Muy buenas tardes, es un placer venir desde Tabasco y vale la pena estar 10 minutos aquí, aunque haya viajado más de 1,200 kilómetros. Es un honor estar aquí en este recinto. Gracias, amigo Javier, gracias, Normita. Es un placer estar con ustedes y gracias por su invitación. Pues no solamente vimos los antecedentes fundamentales, sino que también la terapia térmica es de utilidad en forma profiláctica. El objetivo de este estudio fue examinar la eficacia de una intervención de hipertermia moderada para la prevención en el desarrollo de SARS-CoV-2 mediante un ensayo exploratorio. Que si bien vemos que la terapia de vapor antiguamente, empíricamente, se ha utilizado desde muchísimos años, no solamente el vapor, sino infusiones, hierbas aromáticas, tisanas, etcétera, pero esto llevó a varios errores, a varios accidentes que ocasionaron graves quemaduras, por lo que la termoterapia prácticamente pasó a datos anecdóticos. En la actualidad aún se sigue practicando entre muchas personas, sobre todo aquellos que no tienen acceso a la salud o de bajos recursos económicos. El diseño del estudio fue un ensayo clínico exploratorio donde los participantes se hicieron mediante invitaciones, mediante redes como WhatsApp, como Facebook, redes sociales, apoyo con radio, en donde se invitó a los participantes a utilizar un dispositivo, en este caso marca Veolia, que podría ser cualquier otro dispositivo siempre y cuando estuviera avalado por COFEPRIS, que tuviera estas características, en donde el paciente pudiera tener la inhalación del vapor tanto a nivel bucal como a nivel nasal. Se incluyeron hombres y mujeres mayores de 18 años de diferentes estados de la República, incluyendo Tabasco, Veracruz, Distrito Federal y Tlaxcala. Los criterios de inclusión fueron mayores de 18 años, que no tuvieran antecedentes de COVID, que no tuvieran ninguna sintomatología respiratoria, y se excluyeron a mujeres embarazadas con COVID previo y que tuvieran síntomas respiratorios. En aquel entonces, ¿verdad?, no se contaba con vacuna aún, por lo que no se incluyó ni se tocó en este momento. El diseño del estudio inicialmente fue un estudio cruzado, no aleatorizado, donde se incluyeron 93 participantes, previo consentimiento informado para ser incluidos en el estudio. Debido a la nula adherencia en algunos pacientes, la intervención solamente se llevó a cabo en 43 pacientes. Se decidió cambiar a un estudio paralelo. Dichos participantes que fueron desertados, que fueron eliminados en su momento por no llevar apego a este tratamiento, se tomaron posteriormente como si fueran controles. La intervención consistía en la inhalación de vapor con agua potable 2 veces por semana, en días que no fueran consecutivos para evitar molestias del paciente, con una duración de 40 minutos. El vaporizador tiene aproximadamente una capacidad de 100 mililitros, al 20 minutos se apaga automáticamente, se cabe el agua y hay que volver a cargar el agua con agua potable. Por lo tanto, se incluyen 40 minutos mínimo durante 2 intervenciones por semana. Que fuera, pues según las recomendaciones de la OMS, ¿verdad?, cuando cualquier paciente con COVID o cualquier paciente que se estuviera nebulizando o aereando con ese tipo de aditamento, que fuera una habitación aislada, de manera individual, para que no hubiera contaminación con otros elementos. Pasados los 20 minutos, se volvía a recargar este dispositivo. Los participantes recibieron instrucciones precisas por celular, mediante WhatsApp, reuniones virtuales. Esto nos dio, posteriormente vamos a hablar y vamos a validar la gran importancia trascendental, no solo en los pacientes que manejamos con COVID domiciliariamente, sino para el apego al tratamiento. Es importante que todos los días a los pacientes se les hablara 2, 3, 4 veces por videoconferencia, que te enseñaran el dispositivo, que nos enseñaran exactamente cómo lo estaban inhalando, porque solamente hablándoles diario y mínimo 2 o 3 veces por semana, nosotros corroboramos como investigadores que realmente, fielmente los pacientes tenían apego a este tratamiento.
También recibieron información médica, se aprovechó, ¿verdad?, porque muchos pacientes pues preguntaban sobre el COVID, que si debían usar la ivermectina, que todas las terapias, de que la dexametasona, antibióticos, ceftriaxona, etcétera. Entonces, esta herramienta también fue muy útil para capacitar y orientar a los pacientes. Los resultados es que en el grupo de intervención, que fueron finalmente 50, en total tuvieron 8 sesiones de terapia inhalatoria. El promedio fue de 3 semanas, 3-4 semanas, con un intervalo intercuartilar de 3 a 4, en donde la incidencia del COVID-19 durante el periodo de intervención durante estas 4 semanas fue la siguiente. En el grupo control, o sea, aquellos que no llevaron ninguna intervención, tuvieron 11.6% de incidencia, o sea que enfermaron 5 de 43. A diferencia de los 50 pacientes que recibieron la intervención, ninguno de los 50 pacientes presentó COVID-19 en las 4 semanas de intervención. Con respecto a la incidencia, no solamente hicimos el seguimiento a las 4 semanas, tuvimos la fortuna de darle seguimiento prácticamente durante 9 meses y resulta paradójico que los pacientes se acostumbraron a recibir las inhalaciones, refiriendo sentirse muy bien. Muchos de estos pacientes tenían problemas de desviación septal, rinosinusitis, alergias, problemas respiratorios y pues nos dimos a la tarea de darles el seguimiento a 9 meses y resulta que en el grupo control la incidencia de COVID fue del 58.1% con un intervalo de confianza del 95% y en el grupo que recibió termoterapia solamente presentaron COVID en el 16%. El cociente de riesgo sugiere que los participantes del grupo de termoterapia tenían un riesgo 34% menos de desarrollar COVID, que en el grupo control, con un riesgo relativo de 0.66 y un intervalo de confianza del 95%. Vemos la gráfica, ¿verdad? En el grupo control es el 58.1% de casos, 25 de 43, y en el grupo que recibió termoterapia solamente 8 de 50 tuvieron COVID al seguimiento de los 9 meses. Y vemos en la gráfica de la derecha cómo el aplanamiento de la curva se va prolongando, ¿verdad? Se va presentando la incidencia mucho menos pronta que los pacientes que estuvieron sin terapia térmica. Los resultados, vemos que de los 93 pacientes, incluyendo controles, incluyendo intervenidos, 5 hospitalizaron. Del control, de los 43, 4 estuvieron hospitalizados y solamente de 50, un paciente se hospitalizó, de los pacientes con termoterapia. La mortalidad de los 93 pacientes del grupo control, de los 43 murieron 3, del grupo de 50 intervenidos no tuvimos ninguna mortalidad. Con respecto a las secuelas, pues las secuelas prácticamente no hubo una diferencia significativa, ¿verdad? Prácticamente en el control tuvieron secuelas 12 de 25 y en el de termoterapia 4 de 8, haciendo un 50%. Las conclusiones que obtuvimos en este ensayo es que la inhalación de vapor es un procedimiento económico, barato, eficaz. En aquel entonces, ¿verdad?, el aparato de termoterapia no rebasaba los 800 pesos, fácil de conseguir, se pedía en Amazon o en Mercado Libre y en 3-4 días tenían el vaporizador. Es eficaz o resultó eficaz para prevenir el desarrollo de COVID-19 siempre que se aplique correctamente durante un periodo mínimo de 40 minutos, aplicado 2 veces por semana y con las especificaciones específicas que marca COFEPRIS. Quiero recalcar mucho la importancia, a mí me llamó mucho la atención la importancia de la telemedicina. No solo demostramos lo que se vio anteriormente con toda la fisiopatología de lo que condiciona la termoterapia, la importancia de tener una comunicación estrecha con el paciente. Aparte de este estudio, nosotros estuvimos atendiendo más de 50 pacientes con COVID domiciliariamente, obviamente con la escala de News que ya se habló, y de leve a moderada los mantuvimos perfectamente bien con su cojín térmico
pero creo que aparte del cojín térmico, la confianza que tenía el paciente, había mucho miedo, había mucha zozobra, no había mucha atención médica, el paciente tenía pavor de acudir a alguna clínica y entonces por medio de telemedicina, por medio de WhatsApp, por medio de videoconferencias, saludábamos todos los días a los pacientes, se sentían muy arropados y creo que eso es un éxito que ojalá nos lleváramos todos esa enseñanza, que una vez establecida jurídicamente y avalada jurídicamente la telemedicina o el manejo de los pacientes por WhatsApp, esto va a cambiar rotundamente la salud pública y va a incrementar el aspecto preventivo, que es lo que queremos, Muchas que es gracias. lo más barato y lo más económico. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, doctor Acosta. Le pedimos al doctor Ricardo Guido Vallardo, si es tan amable, de dar su presentación. Muchas gracias, José Luis. Aquí nada más.